Seguimos en diálogo abierto aquí en Telefórmula. Estamos analizando en primera instancia la parte política, hemos hablado un poco de la estrategia, de la administración de la crisis, pero no podemos dejar de lado el asunto económico porque está teniendo ya un impacto gigantesco y además, y me da mucha pena decirlo porque el tiempo que puede durar la pandemia en el mejor escenario es septiembre-octubre. Lo económico nos puede llevar 2 o 3 años. Carlos Sandoval, las perspectivas. Así es, mi querido Memo. Pues mira, esta semana tuvimos una muy mala noticia, y qué malo que la tengamos que dar cada semana, pero bueno, es este tema de Fitch Rating que nos baja el nivel de haber estado en BBB a BB-, y que obviamente, y queriendo explicar, que creo que ya lo hemos platicado aquí con el auditorio, pero lo que significa esto es que nuestro país está a un nivel de bajar a un grado de inversión que pues sería negativo. Esto quiere decir lo siguiente, Memo y compañeros, y creo que es muy delicado. La realidad es que estas bajas de calificación pues se han dado por muchas cosas, y algunos de estos temas, pues es el tema de Pemex, que se ha vuelto pues realmente no tan rentable con un dólar tan bajo, que pues realmente ya producir un barril de petróleo se vuelve hasta contraproducente. Prácticamente en algunos pozos petroleros o en algunos lugares habría que pagar para poder sacar el barril en lo que nos están dando, ¿no? Entonces yo creo que este tema de la calificación, y quisiera explicar lo que es la calificación, se ha vuelto pues de alguna manera muy peligroso para México, y te voy a decir por qué, Memo. Sí. El grado que tenemos ahorita, que es el BBB-, son 3 veces menos, es un grado que se llama grado medio inferior. Abajo de esto, que es cuando ya se viene un grado de no inversión, es cuando se puede convertir en BB+, BB o BB-. Esto quiere decir, y en términos muy prácticos y muy claros, que cuando una empresa extranjera busca invertir en el país, misma también una empresa nacional, pero está buscando fondos de la banca, obviamente cuando la banca ve el proyecto y ve el país y ve que el país está en un BB+, automáticamente está cancelada esa inversión. Entonces, si lo que estamos buscando es inversión para la generación de empleos, para poder tener un progreso o poder salir de esta crisis tan grave, creo que estas calificadoras, pues hay que atenderlas más, hay que estar mucho más pendientes del tema. Y pues una mala noticia, compañeros, Memo, esta semana esta bajada a BB- no nos ayuda en nada. BB-. Sí, Carlos, pero esto es un reflejo también de las acciones que tú tomas como gobierno. Seguimos siendo uno de los 2 o 3 países que no está generando ningún tipo, ya no digamos de estímulo fiscal, sino de medidas de emergencia. ¿Y para qué comparamos, por ejemplo, con lo que hizo Macron en Francia o Trump en Estados Unidos? Te puedo decir, porque pues bueno, va en parte con el dato económico, que nuestras aerolíneas ya están quebradas y que incluso de las 300 que hay a nivel mundial, se calcula que solo 30 van a poder sobrevivir. Entonces, aquí lo preocupante es que por sostener ciertas políticas públicas originadas en promesas de campaña, no estemos teniendo la flexibilidad, la sensibilidad de entender el momento y tomando medidas de emergencia. Pepe Centeno. Pues hay que recordar lo que ha dicho siempre el presidente de la República: la política está por encima de todo. El criterio político está por encima del económico y ahora, por lo dicho, también por el de la salud pública. Y esa es la razón por la que el gobierno de la República no ha actuado de una forma racional, protegiendo a la planta productiva de este país. Y fíjate cómo ha sido esto que ha pasado con el coronavirus, algo que ha marcado al mundo de los líderes populistas. Los presidentes que peor han gestionado la crisis sanitaria han sido los populistas más visibles. Trump en los Estados Unidos, Boris Johnson en Inglaterra, Bolsonaro en Brasil y López Obrador en México. Son los 4 presidentes peor calificados en materia de gestión de la crisis de salud. Y si a eso le agregas que es uno de los gobiernos peor calificados en la gestión de la crisis económica derivada del problema sanitario, es Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de México. Las perspectivas son lógicas en función de lo que está diciendo Carlos. El riesgo país ha crecido muchísimo, no
van a venir los capitales a invertir a México, ni siquiera los mexicanos se van a quedar aquí porque el nivel de incertidumbre va a ser muy alto, las tasas de interés se van a aumentar y va a venir una recesión todavía más grande de la ya esperada. Es decir, México va a decrecer este 2020 entre -4 y -10%. Vamos a ver. Así es. Rodrigo Menéndez. Pues yo creo que queda claro que en el decrecimiento que va a tener México y la falta de, motivado por la falta también de políticas fiscales que puedan apoyar al empresariado mexicano, pues bueno, lo único que puede quedar es la desesperanza para ellos, para los empresarios. ¿Dónde viene el tema, Memo? Que el empresario va a tener que de alguna manera reinventarse. Bueno, y eso es parte de lo que estamos viendo que están empujando los empresarios del norte a los gobernantes del norte igual para que rompan el pacto federal y demás. ¿Por qué? Porque ellos están desesperados, no saben ni qué hacer. Obviamente es algo que estamos viviendo por primera vez en toda la humanidad. Nadie sabe realmente cómo reaccionar bien. El tema también que jala esto es que al reinventarse cometen muchos errores, pero ya se nota, se sienten y se notan solos, ¿no? Van a tener que hacer, mucho de lo que están viviendo ahorita, a lo mejor la propia normalidad a la que van a volver nuestra economía va a ser el home office nada más, el homeschool y el home delivery, porque eso es parte de la nueva realidad que estamos viviendo, porque esto de que se va el coronavirus y se va a acabar, pues lo veo poco probable. Vamos a tener que aprender a vivir con él. Sí, sin duda, sin duda. La estimación, cuando yo decía septiembre, es la estimación para que empecemos a reactivar la vida como la conocíamos. No quiere decir que ya se acabó la pandemia. Y por eso, precisamente, antes de pedirle a Carlos su comentario, decíamos que lo económico va a durar todavía hasta el año siguiente. Felipe Gaitán. Bueno, yo realmente y Carlos, las calificadoras han dado un punto de país, pero recordemos que el gobierno federal y todo el punto de la cuarta transformación no creen creditoras. Para ellos es liberal, entonces eso no les importa tanto en su propia narrativa, ¿no? Entonces, pues vamos a tener que leerlos de otra manera. Y la otra, las apuestas económicas que están haciendo, como es el tema del petróleo, estamos viendo la caída de los precios del petróleo, entonces esa no es garantía de que nos vamos a recuperar por esa vía. El aeropuerto, la construcción del aeropuerto, si no tienes aerolíneas, y en este caso la mayoría están quebradas, ¿quién va a llegar a este país? Correcto. Y el Tren Maya, lo que tenemos es el problema del turismo. En esta pandemia mucha gente no va a viajar y el panorama se vuelve complicado. A mí lo que me da la atención es que no aparece ni el Banco de México, apareció el jueves pasado en una reunión con el presidente, no ha aparecido de manera presencial y de manera contundente el secretario de Hacienda y la secretaria de Economía, ni me acuerdo su nombre, honestamente. Entonces, no lo hemos visto. ¿Qué es lo que han hecho? Los empresarios han tomado partido y han tomado la escena, pero también los gobiernos locales. Jalisco está pidiendo una revisión del pacto fiscal. Y con eso voy a concluir algo que decía Pepe sobre el tema de los 4 presidentes peores calificados en términos del manejo de la pandemia. Los 3, Bolsonaro, Trump y el otro, no recuerdo cuál es el que señalaste, Pepe, pero los 3 han estado manejando el tema de los recursos fiscales, han dado apoyos fiscales y han generado deuda para ello. En el caso de México ni siquiera hemos visto esta acción. Bueno, de hecho, lo que está gestionando Estados Unidos en materia presupuestal para atacar la pandemia es el presupuesto más grande de la historia en condiciones similares, incluso por encima del Plan Marshall. A Trump se le puede criticar que no ha gestionado bien la pandemia en términos sanitarios, pero en términos económicos creo que la ha brincado y bastante bien. Y hasta Johnson en Inglaterra lo ha hecho, ahorita señalando el tercero que me faltaba, hasta Johnson lo ha hecho. Entonces, aquí parece que no es un gobierno más neoliberal con un discurso populista. Bueno, ahora que tocaron el punto de esta posición de los gobernadores respecto del pacto federal, yo les propondría que en el siguiente bloque le entráramos a eso, porque sin duda es un tema muy, muy interesante. Además de ello, pues platicar un poco también de las 2 figuras del gobierno federal que han destacado en esto, que son el multiusos canciller Marcelo Ebrard, que un día es canciller, otro día es secretario de Salud, otro día es secretario de Gobernación, y por supuesto Hugo López-Gatell. Vamos a ir a un corte, no tardamos absolutamente nada, volvemos al último
próximo bloque de Diálogo Abierto aquí en Telefórmula a platicar de estos dos aspectos políticos muy interesantes.